Gracias, Padre. Tú eres bueno. Y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Comenzamos el nuevo devocional en el día de hoy. Nos toca el capítulo 10 del libro de Levítico. Capítulo 10 del libro de Levítico. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tiene por título el capítulo El pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, hijo de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés, y Jehová habló a Aarón, diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha mandado por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos, que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, y las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla levada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. 15. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido, como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrio de la expiación, y se halló que había sido quemado,
y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comiste la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Gloria a Dios, Señor, bendita es tu palabra. Tú eres santo, fiel, justo y verdadero. Ok, comenzamos aquí en el versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, recuerden que ya veníamos nosotros leyendo de que pasaron un poquito más de una semana el proceso de santificación, de purificación de los sacerdotes de Aarón y sus hijos. Y ya este era prácticamente el comienzo ya de sus responsabilidades allí en el tabernáculo. O sea que estaban ya comenzando, ya como quien dice, su trabajo, el servicio en el tabernáculo de reunión. Como si dijéramos hoy comienza a trabajar tal hermana en la congregación a servir, a cantar o a tocar o en cualquier área en la congregación. Ujier, como. Entonces aquí vemos que ellos prácticamente estaban comenzando ya el servicio allí en el tabernáculo. Y dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Fíjense, fuego extraño, que él nunca les mandó. Aquí primero estamos observando una característica de Dios, que Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado. Él nos ama porque Él nos creó, porque somos sus hijos. Pero Él aborrece el pecado, Él no tolera el pecado. Él detesta el pecado. Él detesta el pecado. Es por eso que cuando nosotros buscamos el llenarnos más del Señor, el que queremos que nos llene más de su unción, de su presencia, es cuando nosotros tenemos que santificarnos más en todas las áreas. Cuidar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro corazón. Mientras más nos santificamos, como quien dice, más nos acercamos y nos llenamos más a Dios, más de Él. Porque Dios es un Dios puro, un Dios santo. Mientras más hay contaminación en nosotros, pecado, más alejados estamos de Él. Entonces aquí vemos que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno, dice aquí, su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Fíjense, que Jehová nunca les mandó. ¿Qué quiere decir eso? Ellos aquí no cumplieron totalmente con las instrucciones de Jehová. Ya ellos sabían todo lo que tenían que hacer. Ya ellos conocían, sabían todo, cómo era el procedimiento en el tabernáculo, todo, cada detalle, ya ellos sabían todo. Y sin embargo aquí dice la palabra del Señor
que ellos ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Van comenzando fíjense, van comenzando apenas su trabajo en el tabernáculo, el servicio a Dios, y cometieron un error fatal. ¿Por qué un error fatal? Porque fue un error que les costó la vida. Un error que les costó la vida. Fíjense todos los días que duraron para purificarse, santificarse, para estar actos delante de Jehová, y miren el error que cometieron. Como quien dice, el primer día de trabajo, el primer día de servicio. Y dice, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Aquí vemos que en el Antiguo Testamento, como dice, la paga del pecado es muerte. O sea, anteriormente la gente caía allí muerta. Pero, ¿qué sucede hoy? ¿Qué sucede hoy en día cuando hablamos de las congregaciones? Claro que una persona que sirve en el templo puede ofrecer fuego extraño a Dios. Aquí más adelante, cuando vamos a leer, aquí mencionan dos detalles que uno puede suponerse de que se trataba más o menos el fuego extraño. Porque más adelante, cuando nosotros leemos, habla de santidad y después habla del que no tenían prohibido tomar vino o tenían prohibido, o sea, tomar licor, vino. Ya después más adelante lo vamos a leerlo. Entonces, ellos cometieron un error y ese error les costó la vida. Pero entonces, ¿qué pasa hoy día en las congregaciones? Que claro que un hijo o una hija de Dios que sirve en la congregación puede ofrecer fuego extraño al Señor. A la final, ¿qué en sí qué es un fuego extraño? Un fuego extraño es un pecado. Recuerden que Dios no tolera el pecado. Dios no quiere nada con el pecado. Nos ama a nosotros, pero Él no ama, no quiere el pecado, lo rechaza, no le gusta el pecado. Entonces Él daba instrucciones y cualquiera que desobedeciera su instrucción, fíjense, dice, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. O sea, que hicieron algo que el Señor nunca les dio instrucción que lo hicieran. O sea, desobedecieron a Dios. Como ustedes, desde el punto de vista que ustedes quieran verlo. Dios dio unas instrucciones, Jehová dio instrucciones para trabajar en el tabernáculo, y ellos hicieron algo allí, lo hicieron lo contrario. Algo que Dios nunca les mandó a hacer. Ellos lo hicieron. Fíjense lo delicado que es eso. ¿Y qué le costó la vida? Salió fuego de allí, de la presencia de Dios, y los consumió. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Igual toda la persona que sirve en el tabernáculo en aquellos tiempos, que hoy viene siendo la congregación. Cuando el Señor escoge a personas, a hermanos, al servicio de Él, se ungen para servir al servicio de Él. Las personas tienen que estar apartadas para Él, vivir en santidad para Él. ¿Por qué? Porque están allí sirviendo delante del Señor. Y más si sirven en el altar. Más si sirven en el altar. Eso es delicado. ¿Por qué? Porque el altar se contamina. Se contamina. Debemos de tener mucho cuidado de la vida que nosotros llevamos. Tenemos que cuidarnos de no, como les dije, tenemos que cuidar nuestros ojos de lo que nosotros vemos para no contaminarnos. Tenemos que cuidar nuestros oídos, porque nuestros ojos tenemos que cuidar de estar viendo películas que no son cristianas, mundanas, que es puro golpe, pura violencia.
novelas, cosas que son del mundo. ¿Qué es lo que va a ofrecer el mundo? Todas las películas del mundo. Obras de la carne, cosas que son del mundo, porque ahí no va a edificar nada. Puras obras de la carne. Cuando nosotros nos ponemos a escuchar eso y a ver eso, nos contaminamos. Cuando nosotros prestamos nuestros oídos a estar escuchando pura murmuración, pura crítica, señalamiento, juzgando al hermano, al prójimo, nos contaminamos. La persona también se contamina. Cuando nos ponemos a hablar cosas que no debemos hablar. Como dice la palabra del Señor, bienaventurado el hombre que no se sentó en silla de escarnecedores. Tenemos que cuidarnos de no contaminarnos, porque si yo le sirvo al Señor y yo no me cuido y hago cosas que a Dios le desagrada y después voy a servir así, en esa condición, sin ponerme a cuenta, sin apartarme de lo que de repente me he involucrado, yo voy a ofrecer al Señor fuego extraño. Fuego extraño. Por eso es importante todos los días estarse poniendo a cuenta con el Señor. Porque uno está con el pensamiento, uno peca. Cuando uno duda de Él, de la palabra. De las promesas que Él dice en su palabra, si yo dudo de sus promesas, eso es pecado. Porque estoy dudando de Él. Todo lo que hago sin fe es pecado. Si supe hacer lo bueno y no lo hice, me es pecado, dice la palabra. Entonces debemos todos los días estarnos limpiando, santificando. Siempre, todos los días, corrigiendo algo. Señor, me falta esto, ayúdame. Y lucho y me aparto. Todos los días buscando esa santificación en nuestras vidas. Entonces ahí estamos viendo que Dios aborrece el pecado. Fíjense que hoy en día la misericordia de Dios es tan grande que la persona puede cometer cualquier error, cualquier pecado. Y si de corazón se arrepiente y se aparta, dice la Biblia que alcanza misericordia. Alcanza misericordia. Dios les perdona, los limpia. Y la persona sigue adelante. Lo que no podía pasar antes, porque antes no había redención todavía. El Señor Jesucristo todavía no había dado su vida en la cruz. Entonces la bendición ahora que nosotros tenemos a través de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz es bien grande. Fíjense, ellos cayeron allí muertecitos. Fuego salió de la presencia de Dios y cayeron muertecitos, quemados. Como dos pollos fritos quedarían porque salió fue fuego. Quedaron allí fritos los dos. Para que ustedes vean lo delicado. Delicado. Por eso que cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento que iban a escoger a alguien al servicio en la obra del Señor, nosotros podemos leer, Dios mío, que las exigencias eran, la persona tenía que estar llena de sabiduría, llena del Espíritu Santo, llena del temor de Jehová. O sea, con tantas cosas, tantas características, tantas cosas. Porque ellos entendían que Dios es un Dios santo. Y la persona que le sirve tiene que andar recta, derecha. Derecha. Fíjense a los hijos de Aarón, que se supone que andaban derechos. Miren todos los días que pasaron, haciendo todo el proceso de purificación, santificación, todas esas cosas, para que fueran aceptos delante de Dios. Y prácticamente su primer día de trabajo en la obra, y fíjense lo que hicieron. Hicieron algo que no debían hacer. Y Dios no toleró eso. Porque Dios no les enseñó, Dios no les dio instrucciones de que hicieran las cosas como ellos lo hicieron. Entonces seguimos aquí leyendo. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron
delante de Jehová. Fíjense, murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en lo que a mí me acercan, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, y Aarón halló. En otra versión dice así, así que Moisés le dijo a Aarón, esto quiso decir el Jehová cuando dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. Demostraré mi gloria ante todo el pueblo, y Aarón guardó silencio. Demostraré mi santidad. O sea, que él demanda santidad. Si la persona no está en santidad, tiene alguna falta o algo, ahí, eso fue lo que pasó con los muchachos. Hicieron algo incorrecto que ofendió a Dios y cayeron muertecitos allí, quemados. Para que ustedes vean lo delicado que es el no llevar una vida santa. Y no lo vean solamente, ellos estaban allí sirviendo en el tabernáculo, o como hablaríamos hoy día en una congregación, ¿no? Porque ahora nosotros todos somos sacerdotes. Todos entramos ahora en la presencia de Dios al lugar santísimo, a hablar con nuestro Padre, todos los días, las 24 horas del día. ¿Qué quiere decir eso? Que la santidad es para todos. La purificación es para todos, la santidad. Nosotros tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Cuidar de no juzgar a nadie, de no criticar, murmurar, sin saber. Es mejor no hablar nada, no decir nada, que hablar y equivocarse, sin uno estar seguro. Es delicado. Entonces nosotros debemos de cuidarnos, cada uno de nosotros, todo el pueblo de Cristo, todos los hijos y hijas de Dios que de verdad aman al Señor. Deben procurar hacer y guardar la palabra. Hoy en día, ¿qué es lo que tenemos que guardar nosotros? Es la palabra, lo que dice la Biblia. ¿Con qué limpiar al joven su camino? Dice la palabra, con guardar la palabra. ¿Qué es guardar la palabra? Cumplir lo que allí dice. Cada palabra que dice allí, cada promesa, cumplirla, vivirla. Yo la estoy guardando allí. No guardar una, pero otras no. Estas sí las guardo porque estas sí me gustan, pero las que no me gustan no las guardo, no. Todas. Luchar por vivir alineando a la palabra. Y allí vemos que estamos viviendo vidas que santas, acorde, alineados a la palabra del Señor. Es por eso que nos tenemos que comer día a día ese libro, la Biblia. Tenemos que comérnoslo. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. El hecho que no tenga conocimiento de algo y peque, eso no me va a decir, bueno, no voy a llevar consecuencias porque yo no sabía, ¿no? Porque usted es responsable, yo soy responsable, todos somos responsables de tener ese conocimiento, de buscarlo, porque ahí está la palabra. Porque tenemos que estudiar todos los días leer, todos los días leer, para que siempre tengamos en nuestros corazones la palabra y en nuestras mentes. Para cuando a usted se le presente algo, en su mente lo primero que debe estar es la palabra del Señor, para que usted sepa cómo usted se va a comportar. La palabra del Señor. 4. Y llamó Moisés a Misael y al Zafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Wow, esto es fuerte. Mire todavía lo que se les exigió. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, a los hijos que le quedaron a Aarón, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Porque eso era costumbre allá. Descubrir vuestras cabezas y rasgar
vuestros vestidos, como en señal de duelo, de dolor, por la muerte de los muchachos. Dice, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Fíjense. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. O sea que sí podían hacerlo el pueblo o los hermanos, pero no ellos, porque ellos estaban ungidos. Y dice, ni saldréis de las puertas del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Fíjense, no podían salir de allí del tabernáculo, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová, y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Gracias a Dios que al menos obedecieron. De que sentían dolor, tenían que sentir. Eran sus hermanos, y fíjense, el primer día de trabajo ofendieron a Dios y Dios los consumió con fuego. Fíjense. Y para completar, ellos no podían demostrar que estaban allí en duelo. Como costumbre de ellos, destaparse allí la cabeza y rasgar sus vestidos, no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque era como que ellos iban a estar a favor del pecado que habían cometido sus hermanos. Entonces ellos tenían que tener la misma postura, la misma posición que Dios. Dios estaba ofendido, airado porque ellos pecaron. Y ellos, como eran sacerdotes, que Dios los puso como sacerdotes de Dios para interceder entre el pueblo y Dios, ellos tenían que estar más bien, como quien dice, apoyando a Dios, a favor de Dios. Deberían de estar también ofendidos como Dios. Y se les prohibió que descubrieran su cabeza y rasgaran su vestido. Pero los demás sí podían hacer. Ellos no podían hacerlo porque estaban ungidos. Habían derramado aceite de la unción, dice de Jehová, que está sobre vosotros. O sea que ya ellos eran apartados, estaban ungidos y apartados para el Señor. Y Jehová habló a Moisés diciendo, tú y tus hijos contigo. Miren cómo dice aquí. Y Jehová habló a Aarón diciendo, o sea, después que sucedió eso, le dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. O sea que posiblemente esta era la causa. Por eso es que arriba hablaba de santidad, la falta de santidad. Entonces aquí dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Fíjense. O sea que probablemente los muchachos, eso era lo que habían hecho. Habían bebido vino o sidra. Como eran personas apartadas, ungidas, para el servicio del Señor, tenían que cuidarse la santidad por todas partes. Entonces, después que pasa eso, viene Dios y le dice, Jehová dice, tú y tus hijos no beberán vino ni sidra cuando entres al tabernáculo de la reunión, porque para que no muráis. O sea que es probable que esa fue la razón. Entonces los muchachos ofrecieron fuego extraño. ¿Por qué? Porque no había santidad. Allí había una falta, un pecado. Y aquí cuando habla de no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Así que probablemente esto fue la causa. Que los muchachos bebieron sidra o vino. Y Dios pues se ofendió, se airó y ofrecieron fuego extraño, porque ya ellos venían ya de haber hecho eso. De haber bebido vino o sidra. Y miren cómo Dios es tan santo, santo, santo. Y todavía agrega, y dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis.
estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, fíjense, entre lo inmundo y lo impío. Fíjense. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Fíjense que aquí vemos algo de Moisés. Miren Moisés aquí, cómo Moisés hacía todo tal cual Dios le daba instrucción. Todo como Dios decía que se hicieran las cosas, tal cual Moisés lo ejecutaba. Moisés era una persona que era sumisa, sometida a Dios. Todo lo que Dios mandaba, Moisés tal cual así lo hacía. Porque recuerden que Dios hablaba con Moisés y Moisés daba la información. Decía todo lo que Dios había mandado hacer. Y ejecutaban. 14. Comeréis asimismo en lugar limpio. Tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla levada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán las espaldillas que se han de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová. Y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Fíjense, para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados. O sea, para que Dios los acepte, sean aceptados delante de Jehová. 18. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí, hoy han ofrecido su expiación. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, sería esto grato a Jehová. Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Aquí en el 19, en otra versión dice: Aarón le contestó a Moisés: hoy mis hijos presentaron a Jehová tanto su ofrenda por el pecado como su ofrenda quemada. No obstante, me ocurrió esta tragedia. ¿Le habría agradado a Jehová si yo hubiera comido la ofrenda por el pecado del pueblo en un día tan trágico como este? Cuando Moisés escuchó esto, quedó satisfecho. Fíjense, él no pudo comer de esa ofrenda, porque como dice aquí, que le había agradado al Señor que yo comiera de esa ofrenda, estando él en la situación que estaba, como él se sentía, como fue ese día tan trágico para él. Pero la ofrecieron la ofrenda a Dios por el pecado como su ofrenda quemada. Oh Dios, Señor, Padre amado. Aquí estamos viendo lo delicado y trágico, como dice aquí la palabra.
Cuando uno no está alineado a la palabra. Cuando uno no vive una vida de santidad e integridad, en pureza. Fíjense lo delicado que es eso. Y más delicado todavía es más cuando uno tiene personas, hermanos, viviendo en la congregación y son personas que no son de testimonio. Son personas que más bien otras personas hablan mal de ellos porque no tienen buen testimonio. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que guardar el altar hasta para predicar, hasta la persona que se pare a predicar, enseñar. Mire, tiene que ser una persona de testimonio. No puede ser cualquiera que venga así, se pare allí a hablar, porque uno no sabe si esa persona lleva una vida en obediencia a Dios o no. Y aquí estamos viendo que el altar se contamina, claro que sí se contamina. Los músicos, cantores, por eso es que a ellos se les exige mucho. ¿Por qué? Porque son personas que fueron apartadas, ungidas para el servicio del Señor. Y claro que se les exige que santidad, integridad, pureza, apartarse de todo lo que a Dios le desagrada. Porque ellos están ministrando allí en el altar. Están ministrando. Están ministrando. Dios es un Dios santo. Santo, 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 santo. Con la diferencia que ya vieron, como ellos cayeron allí muertecitos, los consumimos. Fuego de Dios salió de la presencia de Dios y los consumimos. Pero hoy en día, si llegamos a cometer alguna falta, algún pecado o algo, nosotros nos podemos arrepentir de corazón, confesando nuestros pecados. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y podemos seguir sirviéndole al Señor. Sirviéndole al Señor. Por gracia, por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Por esa obra redentora que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y ahora nos podemos arrepentir. Él nos perdona, nos limpia, nos santifica. Esa es la diferencia. Y miren con esos muchachos, como esos, los dos hijos de Aarón, cayeron muertecitos por la falta, por el pecado, la falta de santidad. Cometieron un error. Y ellos no podían pedir perdón, porque todavía no había redención. O sea, Dios de una vez lo terminó, lo mató. Fíjense. Pero hoy no. Hoy una persona comete, mire, hasta asesina. Una persona puede violar, asesinar. Cualquiera de esos pecados físicos que son terribles. Pero si la persona se arrepiente de corazón por lo que hizo, el Padre lo perdona. Lo perdona, lo limpia. ¿Por medio de qué? De nuestro Señor Jesucristo, por la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es fiel. Él es fiel. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres fiel, justo y verdadero. Gracias, Señor. Te pedimos que esta tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestro corazón y produzca fruto ciento por uno. Pillamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre. Gracias, mi Rey, mi Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.